la idea principal es, se puntualiza un tema y se van generando respuestas y a partir de esa respuesta otra respuesta y otra respuesta en cascada para así poder hacer un hilo de respuesta y socavar un tema que pueda ir solucionando las, las distintas problemáticas o preguntas que vayan surgiendo dentro de una clase. Al igual que en una clase física, en una clase presencial, perdón, la participación de un foro también puede ser evaluada en función de la participación de los estudiantes dentro de un foro. ¿Ya? Pedro, si puedes pasar a la Sí, dale. siguiente. Ya, voy a compartir pantalla yo ahora, Pedro, por favor. ¿Puedes seguirme acá? Ya. Esto es lo que ustedes ven cuando entran a Moodle. Se van aquí arriba a la derecha, botón rojo entrar, ponen su nombre de usuario, su contraseña. En el caso de los profesores, su nombre de usuario es la mantisa de su root. La mantisa es solamente los números antes del guión, ¿ya? Y si no pueden entrar, por favor, contacten con Álvaro o conmigo para solucionar esta situación. Esto es lo que ven cuando entran a Moodle y se van acá al área personal, que es la bienvenida de la plataforma al usuario. En este caso vamos a ir a un curso de ejemplo, que uno que ya tenía hecho, y vamos a ir a un tema 2, un tema nuevo. Vamos a ir aquí arriba en el menú de acciones y vamos a activar la edición. Esto es lo que nos permite agregar actividades o recursos, ¿ya? Vamos aquí a agregar una actividad o un recurso y vamos a seleccionar el foro. Aquí sale una descripción del foro y le vamos a dar a agregar. ¿Ya? En el caso del nombre del foro va a ser, lo vamos a suponer a una historia y la descripción consultas de historia. ¿Ya? Para uso general pueden darle una disponibilidad al foro. Si estos dos no los marcan, va a quedar como un foro, como un tópico hasta que lo borren manualmente, pero ustedes pueden darle un tiempo de vida a este foro. Pueden adjuntar un recuento de palabras, pueden hacer que los alumnos se suscriban en esta discusión, que se bloquee la discusión cuando pasa cierta cantidad de tiempo. Como aquí da una opción de calificación, era a lo que me refería. Como en un foro presencial, los participantes pueden ser evaluados dentro del foro en función de su participación. Las restricciones de acceso a participantes o según sus roles, si sean alumnos o alumnos ayudantes. Las marcas dentro del foro, si hay alguna selección importante que hacer, como una coma, un punto. Marcas que debería valer la pena, como pueden ser viñetas. Y ahora vamos a guardar los cambios y regresar al curso. Esto es lo básico de un foro. Si se fijan, ahí quedó con el nombre de historia y pueden editar el nombre directamente aquí si le ponen editar título, ¿ya? Y después con un enter vuelve a la selección natural. Cliqueamos aquí en historia. Ya, aquí añadimos un nuevo tema de discusión. ¿Ya? En este caso va a ser historia Diego Portales, por ejemplo. Y vamos a agregar mensajes, consultas de historia de Diego Portales. Para un ejemplo solamente. Y vamos a enviar al foro, ¿ya? Historia de Diego Portales. Y aquí hacemos clic y ya se puede generar una discusión. ¿Se fijan? Entonces, pueden editarlo, esto mismo que hicimos recién en la vez anterior, pueden añadir un archivo como una foto o un documento para que los alumnos respondan en base a eso, el periodo de tiempo o las marcas que corresponden. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un alumno quiere responder a esta situación, él pone consulta 1. Vamos a suponer que está haciendo una sola pregunta. ¿Ya? Si se fijan, se hace un hilo. Se van haciendo hilos hacia abajo. ¿Ya? Que son, ¿a qué me refiero con hilos? Son una cantidad de posteos o mensajes que van desde arriba hacia abajo y van en función de las respuestas y el tiempo en el que sean. Por ejemplo, si yo quiero volver a responder, consulta 2,
enviar. Si se fijan, la consulta 2 va a salir después de la consulta 1, ¿ya? Y si yo a la consulta 1 le pongo responder, respuesta 1, va a quedar debajo de esa consulta 1, ¿ya? Si se fijan, pueden ir editando la respuesta, borrarla o responderla directamente, ¿ya? Ahora bien, vamos a la anterior. Si se fijan, aquí quedan los hilos separados por temas. Ya pueden agregar otro tema al foro y en ese foro seguir recibiendo respuestas de los alumnos o ir agregando respuestas a ustedes. No necesariamente tiene que acotarse al ejemplo que di las preguntas y respuestas, también puede ser un tema de participación de los demás. En caso que ya hayan terminado, se van acá y tienen la opción de fijar esta discusión. ¿Ya? Con fijar esta discusión lo que hacen es poner esta discusión arriba siempre. Pueden hacerlo como una sección de preguntas frecuentes, por ejemplo, y marcar la sección. Entonces, cuando la dejan marcada, va a salir ese pin. Ese pin indica que no importa la cantidad de nuevos temas de discusión que ustedes hagan, siempre esta discusión va a estar primera en la lista. ¿Ya? Eso, Pedro. Ya, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Solamente para hacer un recordatorio, ya hay 43 personas conectadas a esta segunda videoconferencia, así que se agradece de parte de ustedes el interés demostrado en este apoyo que nosotros con el equipo TICS de la sede Vallenar y Facultad Tecnológica hemos querido desarrollar para todos ustedes. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de esto. Ya hablamos del foro, ahí ya habíamos ya transmitido en vivo y en directo. ¿Ya? Ahora vamos a revisar acá, construyendo una tarea. Paolo. ¿Vas a poner el video de la tarea? Sí, no, pero primero comienzas Ah, ya. con la diapositiva. Bueno, la tarea también es una parte importante de las evaluaciones porque es generalmente la que más se repite. La tarea es la parte donde interactúan los alumnos con el profesor a través de, de ir subiendo sus respuestas o ir subiendo sus archivos con respuestas. Por ejemplo, en la tarea lo que se pide es a través de un encabezado o una instrucción particular, una respuesta por parte del usuario. Puede ser por una sola persona o por un grupo, eso depende de cómo lo vean ustedes, pero en este caso en el próximo video vamos a tomarlo a modo de ejemplo, cómo es una tarea para una única persona y cómo lo ves el alumno, cómo lo ve desde su perspectiva. Como dice bien la diapositiva, se pueden crear tareas, se puede entregar una retroalimentación en forma masiva a través de los mensajes o de las notas de las tareas, una personalización de las tareas, esto va por parte de los estudiantes, o la entrega de las tareas que no se remite solamente a un documento, a texto plano o a archivos PPT, archivos de audio, archivos de video, todo va en función de cómo configuren la entrega de estas tareas. Siguiente, ya, ahora va el video. Paolo, este video tenía audio. ¿Le quito el audio y tú lo ¿Sí? vas explicando? Ya. No, no hace falta, no hace falta. Déjalo con audio. ¿Con audio? ¿Lo Sí. explico con...? Ya. Ahí va. Pedro, ¿puedes pausarlo un poco? No sé si a alguien más le pasa, si puede decir en el chat que se ve el video pero no se oye. No se comparte. Va a tener que narrarlo, yo pienso, Paolo, para... Ya, Ya, porque ya sé. no hay una opción acá, o no sé si alguien nos pueda, para poder compartir el audio de Ah, de la presentación. no, en todo caso,
Después, cuando le mande la presentación, se le adjunta el link del video, pero voy a ir explicándolo de memoria, más o menos, Ya. de lo Sí, que tú me vas hice diciendo que vaya haciendo pausa y yo voy parando el video. ¿Te parece? Sí, sí, no hay problema. Vamos a quitarle acá el audio entonces. Ahí sí. Ya, Pablo. Ujú. Eh, ¿Cuál es no, sigue, no. En este caso estaba mostrando el tema de cómo se entraba a la plataforma, básicamente la misma explicación que hice ahora de cómo se entra a la plataforma para la configuración del foro, cómo se ve el curso, es la presentación de los cursos en la vista resumen. Si se fijan, sale el curso, a qué pertenece y la descripción también del curso. Ya, aquí se va a agregar una nueva actividad. Se está explicando también cómo funciona el tema de las vistas. En este caso era la vista por pestaña. Aquí lo vamos a agregar a la unidad 1, el tema de la actividad nueva. Si se fijan, está como es una vista por pestaña. Cada unidad o cada separación está dividida hacia un costado en vez de hacer una presentación extensa hacia abajo. Adelántalo un poco, por favor, Pedro. Sí, ahí vamos. Ahí lo mismo, estaba explicando el tema de la presentación, perdón, de la edición de los cursos, añadiendo una actividad, activando la edición. Se añade una actividad a un recurso. Y aquí se agrega la nueva pestaña de tarea. Si se fijan, también sale una descripción de la tarea, pero voy a tratar de explicarle de una forma más sucinta y que sea entendible para todos, más que un documento muy extenso. ¿Ya? Aquí se agrega primero el nombre de que va a tener la tarea, que es básicamente lo que va a pedir el profesor. En este caso se pide como un trabajo y una descripción del trabajo. En este caso se va a pedir que el trabajo sea en función de lo que se haya visto en una clase. Por lo tanto, solamente se va a pedir una entrega del trabajo. ¿Ya? Aquí se está explicando el tema de poder añadir un archivo, en el caso que ustedes quieran agregar una PPT que les digan, esta tarea se va a centrar en lo que ustedes puedan desprender de esta PPT. Entonces aquí, cuando cliquean la parte de examinar archivos, eligen uno de los archivos de aquí de su equipo y lo suben como si fuera un archivo común y corriente, y después cuando los alumnos lleguen a ese punto van a poder ver esa tarea con esa indicación particular. En este caso, como si fuera de matemática aplicada. También se ve el tema de la disponibilidad, como ven ustedes acá, es el 21 de abril al 28 de abril. Ese es el plazo de entrega. Después de ese plazo se cierra la entrega y los alumnos no pueden entregar nada. No solamente es por fecha, sino también es por hora. ¿Ya? El tema acá de la fecha límite tiene que ver con la fecha donde se van a recibir alertas por parte de los alumnos y de los profesores en la sección de notificaciones de la plataforma, sobre la fecha límite de la tarea. ¿Ya? En este caso va a ser el 28 de abril a las 00, lo mismo que coincida con la fecha de entrega. Esto es importante que se fijen que la fecha de límite no puede ser nunca antes de la fecha de entrega, porque si no, no tendría sentido dentro de la plataforma y no lo va a dejar configurar. ¿Ya? Aquí, si se fijan, en los tipos de entrega se puede pedir archivos o texto en línea. ¿Qué significa texto en línea? Que va a aparecer un recuadro donde los alumnos tienen que escribir dentro de la plataforma. Y archivos enviados es donde los alumnos pueden subir sus archivos de respuesta a la tarea. Pueden, aquí en este caso, elegir la cantidad máxima de archivos subidos. En este caso va a ser solamente uno, sin límite de subida, y el tipo de archivo. ¿A qué se refiere el tipo de archivo? Que si ustedes están pidiendo un Word,
Pueden limitar a que sea solo un Word, o que si están pidiendo una hoja de cálculo, un Excel, pueden limitar a que sea un Excel, o pueden limitar a que sean solamente archivos de audio, así se evitan malentendidos con respecto al protocolo de entrega que ustedes están pidiendo para la tarea. Aquí, en los tipos de retroalimentación, quiere decir que los alumnos pueden dejar comentarios dentro de la tarea. Por ejemplo, si suben un archivo, pueden decir un comentario poniendo cosas como, aquí está mi archivo, eh, recuerde que yo soy solo en mi grupo, no soy con nadie más, o recuerde que este grupo lo conforman tales personas. Da la opción de entregar un comentario. Imagínenlo como si un alumno le está entregando un trabajo en mano y le está diciendo algo de frente, es exactamente lo mismo. No solamente permite un comentario, también subir un archivo extra que va a ser solo de comentario. ¿Ya? ¿A qué se refiere aquí en esta parte de la configuración de la entrega? Que los alumnos pulsen el botón de envío, cosa que ellos tengan la sensación de forma retroactiva de que sí están enviando una tarea, ¿ya? Les pide una confirmación, ¿ya? Por eso es importante que si van a marcar aquí en la configuración de la entrega, que marquen la concientización de ese archivo, ¿ya? Que no sea como una cosa de subir un archivo por error. ¿Ya? En este caso, para esta opción particular, en la configuración de grupos, no la vamos a usar, va a ser solamente para que un alumno suba la tarea, un alumno, una tarea, ¿ya? No va a ser por grupo, así que no lo vamos a configurar, pero sí da la opción de separar los grupos de alumnos y todo lo que necesiten en ese sentido. En el caso de los avisos de entrega son acá. Se van aquí al, a las notificaciones y ahí arriba es donde salen las notificaciones por la entrega. ¿Ya? Cada vez que se realiza una entrega o se sube una tarea, tanto los profesores como los alumnos miembros del curso reciben una notificación. ¿Ya? Como aquí nos está pidiendo, no se están admitiendo en entrega fuera de plazo, no está marcada la opción para estas notificaciones. ¿Ya? Como lo teníamos configurado en la parte de arriba, no hay fuera de plazo, así que no hay notificaciones. ¿Ya? Aquí viene la parte de la calificación. Si se fijan en esta situación, la calificación de las tareas va de 0 a 100. Si bien Moodle ofrece un sistema de calificaciones, no es necesario que se rijan por él y aunque también tiene la puntuación de 0 a 100, también tiene rúbrica y otros sistemas de evaluación en caso de que quieran evaluar solamente por Moodle y no por sus evaluaciones personales y el método que ustedes escojan. ¿Ya? En el tema de las calificaciones para aprobar, pueden configurarlo también. Como es de 0 a 100, vamos a pedir un 60% de exigencia, por tanto necesitan un 60 para aprobar la tarea, en este caso. Como es una tarea, no es una cosa de nota final, pero sí pueden configurar las calificaciones dentro del módulo de las tareas. En temas de los ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de la actividad, las marcas de las competencias, son configurables también dentro de la página. Por ejemplo, el ajuste común del módulo es que se vea dentro de la tarea. La finalización de la actividad es que los estudiantes puedan marcar manualmente la actividad completada o que sea automática, no indicar la finalización de la actividad o mostrar la actividad completa cuando se cumplan las condiciones. En este caso va a ser así y las condiciones van a ser que el estudiante debe dar la tarea por finalizada y que el estudiante debe entregar una tarea para completarla. ¿Ya? En el caso de que recibir una calificación, yo personalmente no lo recomiendo porque eso queda decir que la actividad en sí queda abierta. Y ahí se genera un poco de desorden dentro de la plataforma porque al estar abierta la actividad muchos creen que todavía tienen una opción dentro de la actividad aunque ya hayan sido evaluados. Así que yo prefiero dejarlo así separado. Lo mismo con las marcas y las competencias, que es básicamente lo mismo que le había hablado en el foro. Y al terminar la actividad que no hagan nada que en cuanto a las competencias.
Ya son las competencias del tema de los grupos que al ahora hacer carreras de enfoque tradicional y las carreras de enfoque por competencia, esta situación también es comparable dentro de la plataforma. En este caso vamos a marcar que no haga nada al finalizar la actividad. Y vamos a guardar y regresar al curso. ¿Ya? Así queda una tarea. ¿Ya? Queda con el trabajo y dice la disponibilidad de la tarea. Pueden editar los ajustes ahí haciendo clic en la esquina superior derecha en caso de que quieran cambiarle algo. Que es en caso de que quieran editar el nombre de la tarea, la descripción, la fecha de entrega, los archivos, cualquiera de esas cosas. Pueden duplicar la tarea en caso de que quieran hacer una nueva y después solamente editarlo. O ahí mismo, si se fijan, decía borrar, pueden también borrar esa tarea. En caso de que ya ha sido completada y quieren que no quede en registro porque no se vería bien dentro de la plataforma o porque en determinado caso quieran reutilizar el curso más adelante para otros fines, otras perspectivas, no hace falta que se mantenga esa tarea, ¿ya? Aquí si se fijan cambiamos de ventana y de perspectiva. Ahora estamos en la vista de un alumno. Si se fijan en la esquina superior derecha dice alumno prueba, ¿ya? Esto es un alumno solamente para el ramo. Esto es lo que ve un alumno cuando entra al trabajo, ¿ya? Ellos no pueden editar, no pueden ver absolutamente nada, solamente ven que aquí en unidad 1 tienen un trabajo, ¿ya? Esto es lo que ve el alumno. Su estado de entrega es no entregado, es sin calificar, muestra cuánto tiempo le queda, cuándo es la fecha de entrega máxima y si quieren realizar algún comentario, ¿ya? Pueden guardar ese comentario, pueden cancelar ese comentario y pueden agregar entrega, ¿ya? Cuando agregan entrega, van a llegar a la siguiente ventana y van a examinar en busca de esa entrega, ¿ya? En este caso, van a entregar un archivo cualquiera, que es básicamente lo que les deja hacer la tarea. Es en base a un archivo responder con otro archivo, ¿ya? Aquí bajan al final, les pregunta una confirmación. ¿Se acuerdan que les había dicho que los alumnos debían ser conscientes de que sí están entregando una tarea y sí están entregando un envío? Ya. Listo, se acaba de enviar su tarea. Ha sido enviado para calificar, ¿ya? Ahora pasamos a la vista del profesor. En la unidad 1, si se fijan, ahora dice un archivo de un enviado y sin calificar. En este caso hay solamente un alumno y solamente una entrega sin calificar. Y si se fijan en la parte de las notificaciones, salió que un alumno había entregado una tarea. ¿Ya? Esto es lo que ve un profesor cuando va a la tarea. Si se fijan, ahí sale el nombre del archivo, desplazando la barra hacia la derecha, uno lo cliquea y puede descargar el archivo que el alumno subió. ¿Ya? Ahí están las configuraciones. Aquí van a calificar la entrega de la tarea del alumno. En este caso, como habíamos calificado de 0 a 100, vamos a calificarlo con un 80 solamente y vamos a colocar que faltó contenido dentro de su tarea y que esa es la razón de por qué tiene un 80 y no tiene otra nota. ¿Ya? Ahí anuncia que guardaron los cambios. En cuanto a la evaluación, retrocedemos y si se fijan en el estado verde dice enviado para calificar y a la derecha dice calificación 80 sobre 100. ¿Ya? Si se fijan arriba en la esquina superior derecha, se notifica al alumno que él entregó su tarea, que entregó su trabajo. Eso quiere decir que la entrega fue hecha exitosamente. Ahora va a los cursos, al trabajo, y si se fijan, ahora está en verde la parte del alumno que dice presentado, y fue enviado para verificar, fue calificado, muestra cuándo era la fecha de entrega, la fecha límite, y acá, la calificación, 80 sobre 100, fue calificado, fue enviado, el nombre del archivo que envió y todo eso. ¿Estamos, Pablo, con la explicación? Sí. Súper, súper bien. Bueno, son altos puntos ahí, harto paso a paso. Yo creo que ya igual hay bastantes académicos que, al menos los Moodle que yo he visto, han usado
este modo de evaluar. De hecho, un recordatorio solamente. Lo que nosotros estamos viendo son los instrumentos de evaluación que son indicados en el documento de la docencia virtual, que lo envió el director de pregrado, donde explica el foro como una opción, también la tarea, y ahora vamos a estar revisando el cuestionario. ¿Ya? También recordarles que estamos grabando la sesión para después también compartírselas a través de los directores de departamento y puedan también tenerlas para que ustedes puedan visualizarla en cualquier momento, cuando ustedes lo deseen. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Vamos a cerrar acá. Entonces ahora vamos a ir ya al tercer aspecto, que es el cuestionario. Álvaro, el cuestionario. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Pereira, soy soporte informático de la sede Ayenal. Y vamos a proceder ahora. Pablo ya explicó dos actividades de la plataforma, que son tareas y foros. Y ahora yo les voy a mencionar, les voy a hablar un poquito del cuestionario. El cuestionario es como lo más parecido que hay a una evaluación tradicional, digamos, en papel, me refiero, haciendo la distinción con lo virtual. Es una herramienta que les va a servir para hacer evaluaciones tanto diagnósticos, evaluaciones formativas o evaluaciones ya formales dentro para calificar a los alumnos. Por eso es relevante que lo manejen bien, que tengan todas, digamos, las opciones que tiene para poder evaluar al alumnado. Acá hay una pequeña definición, como les digo, le habla de las posibilidades que pueden ustedes ir construyendo, digamos, un cuestionario. Las posibles preguntas que pueden ir implementando, de selección múltiple, de respuesta única, columnas variadas. Hay varias opciones que les permite el cuestionario utilizarlas en el proceso de evaluación de los alumnos. Como les digo, puede ser tanto usado para una evaluación diagnóstica como para una evaluación formal. ¿Ya? La siguiente idea, por favor, Pedro. En la siguiente diapositiva vamos a ver 4 videos, son videos cortos más o menos de resumen, que muestran 4 instancias fundamentales dentro del desarrollo del cuestionario. El cuestionario podemos dividirlo en las primeras 2 funciones, que son crear el cuestionario, todavía no lo voy a subir eso, pero espera un poquito. Crear el cuestionario, que es el proceso de construir, digamos, haciendo una analogía arquitectónica, el edificio. El cuestionario es el edificio donde se van a ir instalando las distintas oficinas que serían las preguntas. O sea, primero se construye el edificio, el cuestionario, y luego saltamos al paso 2, que es agregar las preguntas, y construyendo la oficina por oficina. Entonces vamos a ir primero a ver el video, a visualizar cómo se construye este edificio o cuestionario primario. Por favor, Pedro, el video cuestionario. Sí, vamos a revisarlo ahora. Ya. Gracias, Pedro. Como les dije, son videos introductorios. Acá hay un curso que está cero, desde el inicio, ¿ya? En blanco, por eso se llama paso a paso. Aquí, si ustedes se fijan, se está señalizando que añadir actividad o recurso puede hacerse en cualquiera de las unidades, o en inicio o en actividad. Aquí ingresamos al cuestionario, igual como hicimos las otras 2 actividades, el foro y la tarea, añadimos el cuestionario, y aquí está la configuración de ese edificio que les mencioné que hay que construir primero. En el primer apartado nos indica, nos pregunta el nombre. Aquí le ponemos el nombre que queremos darle a nuestro cuestionario. En este caso vamos a hacer una evaluación diagnóstica, que es como un cuestionario inicial para medir el nivel que traen los alumnos de conocimiento de la asignatura en específico que estamos impartiendo en el momento. ¿Ya? En la descripción podemos ver, digamos, darle los parámetros a los alumnos, porque esta información que sale en la descripción va a ser la que van a visualizar cuando ingrese el alumno a ver este cuestionario. Entonces es importante que dentro de la descripción les marquemos la mayor cantidad de dudas que podrían tener durante el desarrollo. Me refiero a que cuántas preguntas va a constar el cuestionario, el tiempo que van a tener para rendir este cuestionario, qué pretende medir o qué se pretende, digamos, conocer del alumno, y también mencionar, por ejemplo, en este caso, que como una evaluación diagnóstica no va a ser, digamos, no se va a ser considerada para el cálculo de la calificación que obtengan durante el semestre.
¿Ya? Es importante que toda esa información quede clara, porque al alumno les aseguro que va a siempre tener interrogantes y los va a tratar de consultar por otro lado, por otros medios. Es mejor tener toda la información en un, digamos, en el mismo cuestionario, que responda a todas las inquietudes del alumno, la información que nosotros ponemos como cabecera. ¿Ya? Este es un ejemplo que está haciéndose, como les digo, el cuestionario. Este primer paso es liderar la información de descripción, ¿ya? Luego, en la segunda opción, esperemos que termine de completar la información del cuestionario, el cuestionario les dice ahí que consta de 3 preguntas, ¿ya? El orden es indiferente, pueden poner la información sobre la cantidad de preguntas arriba, eso lo decían ustedes, eso que, digamos, cada uno lo puede configurar como desee, la información que le arroja la descripción. Aquí está la temporalización, igual que en el tarea, igual que en el foro, igual que en todas las actividades que tiene la plataforma, la primera opción que uno configura es la temporalización. Se refiere a la fecha de inicio y la fecha de término, donde el alumno durante ese intervalo de tiempo va a poder contestar el cuestionario, enviar la tarea, aportar al foro. Todo tiene la misma opción, todas las actividades tienen la misma opción de temporalización. ¿Ya? Después viene la instancia de calificación, la instancia máxima para aprobar que sería un 4, en una escala normal. Y aquí les pregunto el esquema del cuestionario. Yo recomiendo que todas las preguntas se muestren en una sola página para que el alumno las visualice todas de una. Hay una retroalimentación diferida luego en la siguiente, digamos, opción, y después hay una opción de revisión, que es que el alumno termina el cuestionario y una vez que termina y acabó el periodo de calificación, después viene la retroalimentación. Esto para que después no se pasen las preguntas, las respuestas. Terminando eso, uno le da a guardar y ya el cuestionario aparece construido dentro del curso que estamos impartiendo. ¿Ya? Aquí como evaluación diagnóstica. Gracias por cómo ¿Ya? configurar el cuestionario. Esto es la primera parte, como les mencionaba, es el edificio que construimos. Está el cuestionario ya establecido, pero no tiene ninguna pregunta. Está vacío. Entonces ahora viene la segunda parte, que es el agregar las preguntas. Por favor, segundo video. Bueno, gracias. Como les mencionaba, este está muy vacío, está nuestro cuestionario aquí en nuestro curso, y aquí vamos a ingresar al cuestionario. ¿Ya? Y aquí nos dice, aquí aparece en azul la misma barra que les va a salir al alumno respecto a la información del cuestionario, y abajo en editar cuestionario nos va a mostrar esta interfaz de usuario. Si nos vamos al botón que aparece, o sea, primero que nada es la calificación máxima por defecto es de 7 a 0. Esa es la escala que maneja Moodle. Recomiendo bajarla a 6 para que, digamos, se adecue a la tabla de evaluación que tenemos nosotros. Entonces, de 0 a 6, y después ustedes le agregan un punto más adicional para llegar al 7, para mantener la escala del 1 al 7, que es la que usamos en la universidad. ¿Ya? Agregar preguntas, está abajo la opción, le da la opción a la nueva pregunta y nos da la opción de los distintos tipos de preguntas. No sé si la vieron, mira, te puedes retroceder un poquito, Pedro, que pasó muy rápido eso, el tema del video. ¿Quieres que te de las un opciones poco más atrás de las opciones que sí, entregan un poquito más atrás, claro. Que pasó muy rápido eso, no ahí? alcanza a explicárselo. Aquí, justamente, cuando le dimos la opción nueva pregunta, agregar nueva pregunta, se despliega esta interfaz de usuario que es muy similar digamos, a la pantalla que se despliega cuando uno agrega una actividad o un recurso. Es muy similar. Pero aquí nos muestran múltiples opciones de preguntas. Opciones múltiples, opciones verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, ¿no? Bueno, ustedes lo van a poder después, una vez que interactúen con el sistema, van a poder ir familiarizándose más con los distintos tipos de preguntas. ¿Ya? Pero aquí lo que hacemos, como les decía recién, es ir ingresando la oficina al edificio que ya construimos. Entonces, en este caso vamos a ingresar son 3 preguntas, recuerden, las que estamos ingresando. La primera que vamos a utilizar va a ser la opción múltiple. ¿Ya? Ahora sí, pero por favor, seguir con el video normal. ¿Ya? Es la opción múltiple. La opción múltiple nos da este encabezado, la categoría, que es el curso, que es donde aparece el código del curso, el nombre de la pregunta. Aquí uno lo que hace es, por ejemplo,
explica de qué se trata la pregunta en sí, que es seleccionar la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces el nombre de la pregunta digamos, lo define, y en el enunciado de la pregunta aquí es donde desarrolla la pregunta en sí. Las rocas generadas a partir de material volcánico es una pregunta, digamos, tengo poco mi conocimiento de geología, además que no es como para fines de curso, es mostrar una pregunta relacionada, digamos, al ámbito geológico, porque puede ser usted lo adecuado de acuerdo a sus especialidades. ¿Ya? La pregunta era rocas geológicas con formación volcánica. Entonces, en la elección 1 está ígneas, le ponemos ígneas, y la calificamos con un 100%, o sea, esa es la respuesta correcta. Y como retroalimentación le ponemos correcto. En la elección 2, de otro tipo de roca, que es la metamórfica, le ponemos que es incorrecto. No tiene un porcentaje de calificación, o sea, le aparece como ninguno, y la retroalimentación para el alumno es que le va a decir que es incorrecta esa respuesta. Lo mismo para una opción 3, sedimentaria, que tampoco es la opción correcta, no tiene porcentaje de calificación, y es incorrecta la respuesta también de la retroalimentación. Así uno puede dar varias opciones. Entonces, ahí tenemos 5 por defecto, pero además podemos al final de la pantalla agregar 3 más o las que queramos. ¿Ya? En este caso vamos a dejar hasta aquí esta elección 4. Otra alternativa que no es correcta, recuerden que hay que agregar una alternativa correcta y las que uno quiera como incorrecta. ¿Ya? Y solamente es más fácil este esquema de preguntas porque es poco lo que hay que rellenar, solamente darle hincapié a la información que aparece en la pregunta y las respuestas posibles. Le damos, listo, terminar el curso, y aquí aparece ya la respuesta agregada. ¿Ya? Vamos a ir a una segunda pregunta, una de verdadero y falso. ¿Ya? La pregunta de verdadero o falso, lo que tenemos que definir también en el nombre de la pregunta es explicar. Ese nombre de la pregunta, más que nada, explica de qué tipo es la pregunta, para que el alumno sepa, no tenga, digamos, duda. Entonces, en el enunciado le ponemos seleccione si la pregunta es verdadera o falso, para que le quede claro que es una opción de verdadero o falso. ¿Ya? En el enunciado de la pregunta tenemos que hacer la afirmación, o la pregunta en sí. ¿Ya? Nuevamente, siguiendo en el ámbito de la geología, digamos, vamos a hacer una pregunta también del área. Puede que no esté correcta, pero es para fines ejemplificatorios. Ya, la debería contender se refiere a aquí mismo, hacemos la afirmación y luego en las opciones vamos a ver si la opción que estamos afirmando es verdadera o es falsa. Entonces aquí enunciamos, la deriva continental se refiere al movimiento de placas tectónicas. ¿Ya? Como les digo, ustedes lo pueden modificar al ámbito de la asignatura que van a impartir. ¿Ya? Es netamente para G, fines ejemplificatorios. ¿Ya? Aquí como decía un poquito que es una afirmación. Para que te quede claro al alumno, lo recomendable es que los enunciados sean lo más claro posible, porque el alumno siempre va a buscar alguna, digamos, herramienta para poder impugnar, digamos, una evaluación o alguna calificación. Entonces, claras, siempre tienen que ser claras, concisas las preguntas hechos el cuestionario. Fíjense, aquí están las opciones ya para dar, digamos, definir si la opción es correcta, la afirmación era correcta, o sea, o era verdadera, o si la afirmación es falsa. En la primera opción pusimos que la respuesta es correcta, es verdadera, y la retroalimentación en verdadero es correcto. Y para la retroalimentación para la respuesta falsa es incorrecto. Entonces, ya al contestar, el punto se lo va a dar a la opción verdadera. ¿Ya? Agregamos una nueva, terminamos ahí con la pregunta de verdadero o falso. Ahora vamos a una tercera pregunta, ejemplo, que es de emparejamiento. ¿Ya? Lo mismo, el nombre de la pregunta, en el nombre es especificar y tratar de explicar claro al alumno de qué se trata la pregunta, o digamos, cuál es lo que se busca. ¿Ya? En este caso, el emparejamiento se refiere a una definición
y, digamos, una palabra. O sea, la definición tenemos que emparejarla a una, digamos, de una palabra o un vocabulario dentro de la especialidad que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo como les mencionaba. Bueno, después vamos a contestar las preguntas del chat que están haciendo, ¿ya? Para que al final no es, mira, preguntan si la retroalimentación es necesaria. No es necesaria. Si ustedes quieren, nos dejan en blanco, pero como les digo, el alumno siempre va a buscar cualquier herramienta para inclinar alguna evaluación. Entonces, es bueno incluirla para que quede claro de qué está, por qué se le calificó de esa manera. ¿Ya? Si se fijan, ya le pusimos un enunciado. Devuelve un poquito para retrasar, discúlpame, el video, un poquito. ¿Lo adelante? ¿Te lo retrocedo? No, de retrocedo un poquito, cuando desarrollamos el enunciado de la pregunta. ¿Atrás? Claro, eso es lo que me refería, la retroalimentación. Un poquito más atrás. Para que quede claro más o menos. Lo que pasa es que estoy hablando un poquito rápido para que no me deje echar el video. Entonces mejor vamos a dar unas pausas para poder hacer un poquito más atrás. Un poco más. Espérame Por favor, que vengo acá por con el favor. Sí. un poco complejo porque me cuesta un poco mover, porque tengo la Sí, pantalla abierta y el menú no me entiendo. permite mostrar. ¿Era ahí? Sí, yo creo que... Ahí, excelente. Muchas gracias, Pedro. Ya, ¿te pongo pausa? No, dale, no, play. Ya, entonces, la idea que viene es en el chat, están contactándose entre ustedes también, porque hay algunos que tienen más manejo en el sistema, entonces es bueno que también nos cuenten su experiencia en el uso del sistema. Ya, en el enunciado de la pregunta, igual que en las anteriores, ¿a qué tipo de clima corresponde la definición? Explicarle al alumno que a qué se refiere la pregunta. ¿Ya? Y aquí abajo empezamos con la definición de las preguntas y cuál es como su término emparejado. La pregunta dice, en este caso vamos a poner un ejemplo de clima. ¿Clima es seco y cálido? Y la respuesta es desértico. Insisto, llévenlo a su área de interés de la asignatura que imparten. Este es un ejemplo, digamos, general. Estamos hablando de clima, entonces, cada pregunta tiene que tener una respuesta. ¿Ya? Cada pregunta asociada a una respuesta. ¿Ya? Y ahora también, y si no quieren dejar como una opción de respuesta adicional sin pregunta, también tienen que rellenar solamente la respuesta y la pregunta la dejan en blanco. No lo contrario, no pueden dejar la pregunta en blanco y la respuesta, o sea, la pregunta llena y la respuesta en blanco. No, la respuesta en blanco o sea, la pregunta en blanco y la respuesta con alguna opción, para que les dé como un margen de una pillería, digamos, no es pillería, sino que es más que nada un argumento para poder, digamos, evaluar el conocimiento del alumno. ¿Ya? Ahí ustedes al final del video visualizan las 3 preguntas dentro del curso. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la imagen, cómo lo ve el alumno y cómo responde el alumno cuando ingresa con su cuenta. A lo mejor no es tan digamos, relevante para el docente, para el profesor, el conocerlo, pero estimo que sí, estimo que debemos conocer cómo ve el alumno, cómo interactúa también el alumno con un cuestionario o con Sí, una Álvaro, tarea. un Sí, dime. paréntesis. Mira, ¿Sí? Eduardo también está esperando para el segundo tema, ¿ya? Para que Ya. podamos ver el tema de los tiempos, porque es necesario también darle el espacio para que él pueda desarrollar la segunda temática, ¿ya? Ningún problema. Entonces, Los videos están disponibles, como dijo Pedro al principio, la presentación se les va a mandar a todos. Y estos otros 2 videos, como te aparecen abajo, ¿quieren mostrar uno son rápido? ¿O no, alguno? más que nada explicarlo. El contestando cuestionario, les recomiendo que lo visualicen, que es cómo el alumno ve el cuestionario, cómo lo llena. Y la visualización de los resultados es el informe final que envía el sistema al docente para que vea, digamos, el alumno cómo lo califica la escala. Cómo la respuesta es pueden descargarla con un archivo Excel o se las puede el sistema se las muestra con un gráfico de columna. Entonces, también es interesante para que los que no conozcan, digamos, el cuestionario no lo hayan implementado, sepan con qué se van a encontrar una vez que desarrollen el cuestionario. ¿Ya? Como les decía, aquí estamos viendo este video que muestra cómo el alumno ingresa al cuestionario,
bueno, se va a contestar rápido porque es con fines visuales nomás. El alumno ingresa a su cuenta, el sistema le pregunta, le comenta, digamos, las características generales del cuestionario, y el alumno comienza el intento. Esta es la interfaz que tiene el alumno cuando contesta el cuestionario, ¿ya? Si se fijan, ahí están las tres preguntas que configuramos recién, hace un momento. Entonces ahora el alumno la está respondiendo. Estamos dentro del plazo que definimos dentro del cuestionario, y el alumno accedió y está contestando. Fíjense, esa es la interfaz, cómo lo visualiza el alumno. Si se fijan, recuerdan las opciones de los climas y ahí uno las selecciona. Termina el intento del alumno, el sistema le dice que todavía tiene 29 minutos restantes, o sea, lo hizo súper rápido, entonces le da la opción de poder contestarle antes que termine el tiempo, pero si el alumno está seguro de su conocimiento, envía el cuestionario, envía todo y está listo. El sistema ya no le va a permitir volver a contestarlo porque está configurado el curso con un intento como por evaluación. Y al alumno le aparece intentado, o sea, ya respondió. Está listo. Le preguntan ahí en el chat el tema de las preguntas, cómo replicar un cuestionario en distintas asignaturas, porque a veces se imparten asignaturas que son transversales en varias carreras. En las opciones de agregar preguntas, bueno, eso lo vamos a contestar, me la pueden hacer esa pregunta más específica a mi correo, pero en la opción de agregar preguntas, abajo hay una opción que dice banco de preguntas. Uno accede al banco de preguntas y están todas las preguntas que ustedes han implementado en las distintas asignaturas que han impartido. Uno la busca dentro de esas asignaturas y puede replicar ese mismo cuestionario a distintas carreras. ¿Ya? No está explicado aquí, pero como les digo, pueden mandarme un correo para que más o menos les muestre más específico cómo se hace. Y este es el último video, Pedro, ¿no? Sí, el último. Ya, La visualización de resultados. Es súper cortito. Aquí el profesor ya ve el cuestionario contestado, están todos los intentos permitidos, entonces ya puede, digamos, ver que se contestó entonces va acá abajo, al costado derecho, donde dice resultados. Pincha en resultados y aquí aparece una tabla con en este caso fue un alumno prueba que implementé para que pudiéramos testar la respuesta, se sacó un 3. Recuerden que pusimos una escala hasta el 6, entonces habría que agregarle el punto base, sería un 4, pasaría con los puntos. Y abajo está un gráfico, como les digo, de columna que representa cómo fue el desempeño del curso. Y después aquí está, donde está desplegando ahora, las opciones donde pueden bajar un informe que ustedes después pueden tener como respaldo para las calificaciones de los alumnos. Eso va a llevarlo a un control en sus computadores personales, como información. Esa es la interfaz del archivo que descargan después que terminan el cuestionario los alumnos, una vez que terminan de contestarlos todos, digamos, o los que contestaron, dentro del plazo que estuvo, digamos, configurado para responder. ¿Se fijan? Es un Excel estándar, que todos los van a tener, que aparece el apellido, el nombre, está bien identificado el alumno con la nota. Eso es por los que tienen dudas, que donde después pueden ver las calificaciones o cómo se guardan. Están ahí. ¿Ya? Ese sería el último video. Muchas Terminamos con gracias. el tema cuestionario. ¿Ya? Agradezco a todo el tiempo. Cualquier duda, como les digo, está disponible en mi correo, en Paolo. Así que no teman en hacer consultas. Que estén muy bien. Gracias, Álvaro. Chao. Mire, también de modo complementario agregamos un glosario que también les puede servir de apoyo, de ayuda al académico con respecto a lo que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. No me voy a detallar a leerlos, los voy a dejar ahí como para que ustedes después puedan revisarlo, para poder ya darle tiempo a Eduardo que se prepare para el segundo tema, en honor al tiempo. Pero alguna pregunta, podríamos dar unos 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien de los asistentes de la videoconferencia desea hacer algún comentario? Sí, mira, Pedro, Álvaro, me gustaría saber si estos videos se pueden volver a ver. Sí, vamos Sí. a tener disposición de ello, se lo vamos a estar enviando la grabación a los directores de los departamentos, a usted también como secretario de facultad, para que también pueda enviárselo a todos los académicos de la facultad, y también Yerko también nos podría ayudar de poder enviárselo a los académicos de la sede de Vallenar. Sí, se hizo con la Muchas gracias.
con la primera videoconferencia ya se envió y todo está disponible para todos, digamos. La pueden hacer consulta después más tranquila en su casa, con más tiempo. A veces en la premura del tiempo uno no analiza con tanta profundidad. Sí, Está disponible. las preguntas que están en el chat y quizás que no han podido ser respondidas, ahí les pido por favor a Paolo, a Álvaro, que puedan responderle posteriormente a los Sí. académicos por correo electrónico, ya para poder darle el paso a Eduardo. ¿Eduardo está en línea? Muchas gracias a los TICs. Hola Pedro, sí. Oye, muchas gracias. Pedro, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúen, por favor? Sí, cortita, por favor, en honor al tiempo, que Ya. nos queda muy poco. Pedro, según el ordinario de la Vicerrectoría Académica número 32 que mandaron hoy día, ¿este curso sirve como la capacitación de Moodle que pide el vicerrector? No, Porque como nosotros lo habíamos hecho antes, entonces yo ahí tengo la duda, pues. Sí, no, eso lo podemos hablar más de manera más Ya, particular, pero ya. no, eso es, como te decía, son socializaciones de apoyo permanente hacia los académicos de la Facultad Tecnológica y la sede de Vallenar. Tendría que hablarlo Ya. después luego con mi directora del CMD, ¿ya? Ya, Pedro, ya, gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Eduardo Rego, compañero de trabajo también del CMD, evaluador, también enlace técnico de la Facultad de Ingeniería. No sé si se me falta otra facultad, Eduardo. No, está bastante completa la presentación. Muy resumida, para no dar el tiempo, pero... No, para nada, ya, Ya. al contrario. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes profesores, profesoras. Gracias también a la colaboración de Pedro en esta instancia. La idea es tratar de orientar un poquito cómo se objetiva o, digamos, le da mayor objetividad a los instrumentos de evaluación, dado que muchas veces es un punto crítico en la credibilidad que los estudiantes le otorgan a las evaluaciones que a veces los académicos realizan, ¿ya? Y bueno, en mi trabajo, que es de revisar instrumentos de evaluación, uno efectivamente pesquisa en ocasiones que hay falencias. La presentación va a estar disponible, así que igual podemos avanzar, Pedrito, para optimizar el tiempo. Por favor, la siguiente, ahí. Lo que esperamos, ¿cierto?, como resultado es que ustedes puedan aplicar los conocimientos que adquieran en virtud de esta mini capacitación sobre cómo confeccionar preguntas o reactivos propios de una prueba, una evaluación objetiva. Siguiente. Ya, entonces vamos a hacer una breve revisión de los conceptos sobre los niveles cognitivos. Es súper importante tenerlo en consideración. Cuando nosotros confeccionamos una pregunta, un reactivo, en un cuestionario, por ejemplo, o incluso cuando desarrollamos una rúbrica para evaluar un trabajo, debemos tener siempre en consideración los niveles cognitivos para saber qué es lo que queremos evaluar. Cuáles son las recomendaciones en virtud de la tipología de los reactivos, y obviamente los agradecimientos. También está mi correo al final por si ustedes quieren dirigir alguna pregunta respecto de instrumentos de evaluación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de una prueba objetiva? Bueno, una prueba objetiva es un instrumento, ¿cierto?, escrito, que está conformado por una serie de planteamientos, reactivos o preguntas, en donde el estudiante selecciona o escribe una única respuesta correcta y precisa, ¿ya? Siguiente. Ahí está. Entonces, para considerar, ¿cierto?, la famosa taxonomía de Bloom, este es un diagrama que muestra una actualización que ocurrió en el año 2000 que se llama taxonomía Bloom-Anderson, que es una revisión, en donde hay una pequeña modificación, dado que las habilidades cognitivas ahora se expresan en forma de verbos y no en forma de sustantivos, como lo hacía la taxonomía de Bloom clásica. Entonces, el nivel más básico es recordar. Aquí es lo que nosotros habitualmente referimos como memorización simplemente. Supongamos cuando nosotros le decimos al estudiante, defina clima, y él simplemente tiene que escribir la definición. Aunque se le haya aprendido de memoria literal del libro, si esa fue la pregunta, la respuesta es literal, está correcta. Después comprender, ¿cierto?, que implica que entiende esa información que memorizó, por lo tanto es capaz también de parafrasearla, ¿ya? Aplicar ya a un nivel intermedio junto con analizar. Ahí estamos a nivel intermedio de habilidades cognitivas, por lo tanto podríamos asumir que los estudiantes ya cuando están desarrollando este nivel de habilidades cognitivas van entre el segundo semestre y tercer semestre de la carrera.
asumiendo que hay una progresión sostenida en el desarrollo de las asignaturas y también de los resultados de aprendizaje en concordancia con las habilidades. Y finalmente llegamos a las habilidades superiores, o lo que también se denomina como aprendizaje profundo, que es evaluar y crear. ¿Ya? Por ejemplo, evaluar cuando nosotros le decimos que él emite un juicio de valor respecto, no sé, de un proceso, una metodología, el análisis de un texto. Y crear es cuando, por ejemplo, nosotros le pedimos que diseñe una propuesta de proceso para desarrollar, no sé, la extracción de un mineral, crear una propuesta de negocio, todo lo que implique creación, diseño de algo nuevo, incorporando innovación, incorporando información que no existía, eso ya es la última habilidad cognitiva, lo máximo, ¿ya? Que es lo que nosotros deberíamos esperar, de hecho, que los estudiantes desarrollan cuando ya están en proceso de titulación, cuando están desarrollando su práctica final, cuando van a presentar su examen de título. Deberíamos nosotros visualizar de alguna manera ya que los estudiantes han logrado llegar a este nivel de habilidades cognitivas o están desarrollándolas. Siguiente, Pedro, por favor. Entonces, para empezar a ordenar los tipos de preguntas que se relacionan directamente con lo que presentó Álvaro y Paolo, y súper bien, sumamente bien explicado el cómo crear reactivos y cómo crear opciones de preguntas dentro del cuestionario, porque todas de ellas son de hecho aplicables a este tipo de preguntas que yo voy a mostrar. Las primeras son las preguntas breves o restringidas. Habitualmente esta es cuando nosotros le pedimos al estudiante que de una frase nosotros dejamos en blanco un espacio, por ejemplo, que tiene que ver con un concepto clave, ¿ya? O puede ser también un número, o puede ser un símbolo, pero algo muy, muy escueto. Por favor, Pedro. Por ejemplo, escriba la fórmula química del agua. O podría ser, ¿cuál es la fórmula química del agua? O el valor de pi, perdón, ahí se cambió la tipología de letra, pero ahí el valor numérico de pi es, y yo le indico entre paréntesis, considere 2 decimales. Entonces el estudiante debería escribir 3,14, supongamos. Esa es una respuesta restringida en lo que son preguntas de desarrollo restringido. ¿Ya? Siguiente, Pedro, sí. Las preguntas de completación se asemejan mucho a las anteriores, pero en este caso tiene que ver con completar una información que falta dentro de una frase, ya sea una palabra, un concepto, un número, un símbolo. Por favor, Pedro. Por ejemplo, la espacio establece la relación entre dos cuerpos de masa M1 y M2 que se encuentran a una distancia D. Ahí el concepto sería la gravedad o fuerza de gravedad. O, por ejemplo, la segunda, el número de Avogadro indica que en un espacio existe, no hay contenida 6.022 por 10 a la 23 partículas. Ahí el concepto que falta, que hay que incorporar, sería mol. Siguiente, Pedro. Preguntas de respuesta alterna. Esta es como la gran agrupación de preguntas en donde el estudiante tiene que escoger una opción dentro de las cuales están consideradas las verdadero o falso, pero también se puede utilizar el concepto de elección correcto o incorrecto o acuerdo en desacuerdo. ¿Ya? Ahora, dado que en el Moodle hay ciertas restricciones en la estructura, en el Moodle no le vamos a pedir que justifique las falsas, ¿ya? Pero si nosotros volvemos a la normalidad, digamos a la presencialidad, y utilizamos este ítem de preguntas de verdadero o falso, al estudiante a lo menos siempre debemos exigirle que justifique las falsas, ¿ya? No puede ser solamente responder verdadero o falso, porque ahí la probabilidad de que escoja la respuesta correcta es 50-50. Siguiente, Pedro. Ya, entonces ahí está un ejemplo de cómo sería una pregunta verdadero o falso. Insisto, en el Moodle, a lo mejor si existe la posibilidad, yo no lo sé, pero a priori asumamos que en el Moodle no le puedo pedir justificación de la falsa, entonces solamente debería escoger si es verdadero o falso.
en el papel, insisto, si volvemos a la presencialidad y yo le aplico esta sección de preguntas, debo exigirle al estudiante que justifique la falsa, y hay una restricción en términos de la calificación, es que si no la justifica, la respuesta, aunque esté seleccionada falsa correctamente, se considera incorrecta por el hecho de que no la justificó. ¿Ya? Siguiente, Pedrito. La otra es la pregunta de correspondencia o términos pareados, que es la que habían mostrado también recién Álvaro, respecto de de que coloco dos columnas de conceptos en donde se asocia un concepto a una definición, ¿ya? Y tal como también lo mostró, se puede incorporar un distractor que puede ser, ¿cierto?, una respuesta que deja un espacio en blanco. Es importante. ¿Sí? Quería comentar algo con la pregunta anterior, ahí lo puse en el chat, pero si tú dices que la verdadera y falso en este momento en el contexto que estamos no se pueden usar para evaluación, yo discrepo un poco porque a lo mejor no puede ser como evaluación sumativa, pero sí formativa o como reforzamiento a través de una autoevaluación. No, yo no ¿Ya? indiqué que no se pueden usar. Lo que yo Sí, dije... o sea, no se No, puede lo que yo dije porque es que no no se tiene puede... la retroalimentación, no tiene la yo, verdadera y falsa. profesor, no dije que no se pueden usar. Lo que yo dije es que al parecer el Moodle no permite exigir la justificación. Por Por lo eso, tanto, a eso es lo que planteo, que en ese sentido, como tiene esa limitante, es mejor usarlo como herramienta para autoevaluación, que el alumno vaya respondiendo y confirmando ciertos conceptos. No sé si ahora se correcto, pero entiende el tema. es que por eso le Pero digo, no es que no se pueda usar, no es que no se pueda usar. es que por Se eso, puede porque usar, se puede usar. Es que para una eso cosa es... para eso mejor usaríamos otro tipo de pregunta, que sería que tuviera más opción y tendría, porque como dijiste tú, son 50 y 50. Por lo tanto, es como jugar a la ruleta. ¿A qué punto con eso? Que si la pregunta es verdadero y falso, es mejor buscar otro tipo de preguntas, como la que vienen después, porque si la pregunta tiene 50% de acierto y no tiene la opción de verdadero, mejor omitir usarla. A eso es lo que planteo en esta modalidad. No es que no se pueda usar, pero omitir usarla porque si no, no tenemos la certeza de que el alumno realmente aprendió ese concepto. No sé si me Concuerdo. entiende. No, Sí. sí, está bien, pero eso queda a juicio de ustedes. Yo ahora solamente estoy presentando la posibilidad de la pregunta. Por Lo que eso yo hice planteé el delante comentario. es la limitante de que si no se puede justificar en Moodle, habría que considerar si es viable usarla, porque en el papel está la opción de justificarla y por lo tanto ahí sí puedo complementar con la información. ¿Ya? Correcto, Sí, pero profesor igual se pueden Yerko, hacer algunas cositas sí, ahí. profesor Yerko, cosas más particulares, por favor, pueda enviarle un correo electrónico al profesor Eduardo Rego y de esa manera también para poder tener fluidez con la presentación. Sí, no, sí lo entiendo, pero quería hacer la acotación porque creo que iba a ser un tema de confusión. Ya, Y gracias, solamente Yerko. por eso hice el comentario, pero nada. Siguiente, Pedro. Ahí está la presentación de las términos pareados, que sería como, digamos, la presentación en papel de lo que Álvaro explicó se podría plantear en Moodle. Y si ustedes se fijan en la columna B, hay un término, hay una definición más, que actuaría como el distractor, ¿ya? Y que permitiría justamente tamizar o discriminar entre los estudiantes que efectivamente dominan los conceptos que se están preguntando. ¿Ya? Siguiente, Pedro, por favor. Sí, quiero. Ahí sí. La otra son las preguntas de ordenamiento. En esta se presenta una serie de elementos conceptuales que el estudiante debe ordenar o jerarquizar de acuerdo a una indicación o una pauta dada. Siguiente. Por ejemplo, acá la pregunta es que escriba la fórmula química de los compuestos que se mencionan y que los ordene jerárquicamente en orden descendente de acuerdo a la importancia de los grupos funcionales. Claramente esto es una pregunta de química de ingeniería, pero es para que se entienda. O sea, yo le puedo pedir que él, en un listado de conceptos que yo le doy, él ordene la secuencia que corresponda en virtud de la instrucción que yo le
le estoy indicando en el instrumento. Siguiente, Pedro, por favor. Las preguntas de opción múltiple, o tradicionalmente conocidas como de alternativa, que también son las que mostró Álvaro, si no me equivoco, como primera tipo de pregunta a crear en el Moodle. Acá hay dos subcategorías. Están las preguntas de selección simple y las preguntas de selección múltiple. Posiblemente ustedes se acuerdan, ¿cierto? Cuando yo planteo un enunciado, un cuestionamiento, un problema, y le doy 4 o 5 alternativas, A, B, C, D, E, y tienen que escoger una sola de ellas. Ese sería una de tipo selección simple o selección única. Pero hay otras en donde yo le doy 3 afirmaciones o 4 afirmaciones respecto de una problemática y dentro de las alternativas genero combinaciones. Por ejemplo, solo una y 2, 1, 2 y 3, 2 y 4, y él tiene que escoger dentro de esas alternativas la combinación que ajusta al requerimiento de respuesta respecto del problema de planteo. Eso sería una de tipo selección múltiple. Si yo lo quiero asociar a un nivel de habilidad cognitiva, las preguntas de selección simple habitualmente se asocian a los 2 primeros niveles de habilidad cognitiva, es decir, reconoce y comprende. Si yo creo preguntas de selección múltiple, puedo escalar hasta el nivel de aplicación, ¿ya? Y de evaluación. Por ejemplo, aquí tenemos 2 preguntas, que la primera, donde dice marca la alternativa incorrecta, A, B, C, D y E, esa sería de tipo selección simple o única. En cambio, la que está abajo, que dice cuál de las siguientes sustancias son elementales, y hay 4 opciones de compuestos, y abajo está A, B, C, D y E, las alternativas en donde se plantean las diferentes combinaciones, y una de ellas solamente es la correcta, pero eso sería selección múltiple porque la selección es indirecta, tiene que primero evaluar cuáles de las opciones que entrega como compuestos son correctas o se ajustan a lo que plantea la pregunta o el enunciado del problema. Siguiente, Pedro, por favor. Ya. Eso sería respecto de reactivos para lo que se denomina instrumento o pruebas, pruebas objetivas. ¿Ya? Está la otra opción, que de hecho creo, no sé si lo mostró Álvaro o Paolo, cuando creó la tarea, cuando mostró crear una tarea y había como opciones de calificar esa tarea. Y dentro de esas opciones de la tarea está también la posibilidad de crear una rúbrica. ¿Ya? Eso sería ya un tipo de evaluación obviamente mucho más elaborada y que es propia del enfoque por competencia. No obstante, los reactivos para prueba objetiva igual nos sirven para evaluar, pero tiene que ser complementada con otras opciones como son las rúbricas, como son los portafolios, como son las escalas de apreciación o la forma más simple que sería una pauta de cotejo o una pauta dicotómica. ¿Ya? Y de esa manera entonces yo complemento y voy permitiendo que los estudiantes vayan mostrando su nivel de desempeño. Ahora, recordar que, y como lo mostraba Pedro en el glosario, una cosa es el tipo de instrumento en virtud de la estructura que tiene de los reactivos o tipos de preguntas, y otra cosa es el enfoque de la evaluación. Porque justamente el enfoque de la evaluación puede ser una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa o una evaluación formativa. Y en todos estos tipos de instrumentos yo puedo aplicar alguno de estos tipos de reactivos o preguntas. ¿Ya? Por lo tanto, puedo, digamos, en ese contexto cruzar la utilidad o el enfoque que tiene el instrumento con el tipo de pregunta o reactivo que voy a desarrollar al crear la evaluación que yo quiero utilizar. ¿Sí? Como aparece ahí abajo en la última slide, está mi correo, no sé si se logra visualizar, sí, es eduardo.orrego@uda.cl. Entonces, material más desarrollado, más extenso, yo tengo disponible, así que se los puedo hacer llegar, así como también responder sus dudas respecto de la construcción de instrumentos de evaluación. Sí, gracias Eduardo. Mira, vamos a dar unos minutos, estamos muy bien en el tiempo, te agradezco, ¿ya? Con respecto a la explicación que nos diste de cada una de estas formas de evaluar. Y me gustaría que si se puede visualizar el chat, Eduardo, no sé si lo puedes ver tú también, si es que hay algunas consultas que
que hayan hecho ahí de manera directa, o también doy la palabra para que algún académico también pueda hacerle alguna consulta al respecto. Un profesor, una profesora. Pueden levantar la manito si desean. ¿Escuchas? Sí, se escuchamos. Muy bien, gracias. Mira, lo que pasa es que hay asignaturas que a mí me gusta trabajar con estudios de caso. Entonces, con respecto a lo planteado tanto por Álvaro, ¿cierto?, como don Eduardo, ¿qué herramientas recomendarían para poder aplicar, ¿cierto?, en esta plataforma? Porque cuando hay estudios de caso tiene que haber un análisis de parte del estudiante, entonces no podemos dejarlo así como a la alternativa, verdadero y falso, tiene que haber una especie de síntesis de parte del estudiante. Entonces, es como, ¿qué herramientas se recomienda para esos casos? Mira, en este sentido, disculpa, hay un documento que nosotros trabajamos que son las 18 estrategias didácticas con Moodle. Y nosotros ahí recomendamos para poder trabajar un recurso que dispone Moodle para trabajar el estudio de caso, el taller. Puede ser alguna de las opciones que tú puedes ocupar para poder trabajar con los estudiantes. No sé qué más me podría complementar, Eduardo. A ver, lo que pasa, profesora, es que acá se suman dos elementos. Efectivamente, yo en el análisis de caso, el estudiante tiene que llegar justamente a un nivel de habilidad cognitiva de nivel intermedio, incluso superior, que es evaluar, aplicar conocimiento, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que diversificar el tipo de problemáticas que le planteo al estudiante para que él manifieste efectivamente la capacidad de hacer el análisis del problema y responder a las preguntas que se le plantean. Yo puedo usar preguntas de selección múltiple, por ejemplo, en el análisis de un caso, si son preguntas sumamente bien dirigidas, muy bien estructuradas, pero que sean de selección múltiple, no de selección simple, porque las de selección simple son eminentemente memorísticas, ¿ya? O de comprensión de algún concepto de forma lineal sin relacionarlo con otros. Por ejemplo, si yo le pregunto la definición de qué es un óxido, disculpen la temática, pero para poner un ejemplo, y él me define que un óxido es cualquier compuesto químico que tiene en su estructura la presencia de oxígeno, pero a su vez él entiende que es un óxido en sí, está solamente cursando o transitando por los dos primeros niveles de habilidades cognitivas, los más básicos. Pero yo quiero que él me analice un caso, una problemática, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que hacerlo escalar un poquito más. Entonces, en ese caso, como dice Pedro, puedo utilizar, ¿cierto?, la opción de generar un taller. El foro también sirve para plantear preguntas problematizadoras respecto de la temática. Por ejemplo, yo le puedo dar la lectura previa, replicando un poquito la metodología Flipped Classroom o aula invertida, en que yo le facilito el documento donde va el problema ya planteado, lo hago una lectura previa y luego cuando entramos en la clase, los estudiantes ya leyeron el caso. Por lo tanto, empezamos el análisis en sí. Y en el foro podría plantear 3, 4 preguntas problematizadoras. Ahora, para ver efectivamente el nivel de comprensión, el nivel de aprendizaje y la capacidad de abordaje de la problemática que se plantea en las preguntas del caso, yo supondría que se podría utilizar una escala de apreciación o una rúbrica holística, que es mucho más simple que una rúbrica analítica, para determinar el nivel de logro que tiene el estudiante en virtud de las preguntas planteadas respecto del caso. ¿Sí? Eso. Muy bien, gracias Eduardo. Liliana, ¿algo que comentar? No, me quedó bastante claro. El tema del foro igual es súper útil, porque igual uno va haciendo como una retroalimentación in situ. Entonces, súper bien, gracias. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, o algo del chat, Eduardo, que hayas podido rescatar? ¿Alguna pregunta de ahí? No, no hay otro planteamiento exceptuando el que ya planteó el profesor Yerko, así que no veo. De todas maneras,
en el caso de que lo requieran, si es viable, Pedro, y yo se lo planteo a los profesores desde ya, igual yo podría, en una próxima oportunidad, presentar cómo se confecciona una escala de apreciación, una pauta de cotejo y una rúbrica holística y una rúbrica analítica, para que conozcan un poquito la diferencia y sepan cómo estructurarla, porque de hecho Moodle da la posibilidad de crear rúbricas también. Y eso es una herramienta que creo no muchos conocen y que podrían sacarle harto partido respecto de la plataforma. Parece que ahí van llegando algunas consultas al chat. Gracias por la información, el profesor Juan Carlos Madrigal. A mí me quedó claro, el profesor Francisco Martínez, muchas gracias. Miren, agradecerles por el tiempo, son las 4:22, y también agradecerles al equipo TICS, a Paolo, también a Álvaro, con respecto al tema del trabajo desarrollado en torno a foro, cuestionario y la tarea. Ya este video nosotros igual lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Yo creo que si no es hoy a la tarde, va a ser mañana temprano. Se los vamos a estar enviando con un breve resumen para que también puedan guiarse y puedan también tenerlo dentro de los historiales, dentro de sus correos, con respecto a la información que nosotros ya hemos ido elaborando. Así que agradecerle su tiempo y su participación. Tenemos unos minutos a favor. Quiero hacer la siguiente actividad. Miren, esta siguiente actividad es de cierre. ¿Ya? Vamos a mostrar acá. Aparece una pregunta, ¿ya? Dice, después de esta segunda videoconferencia, ¿con qué mensaje te quedaste? Ya para responder esta pregunta, ustedes lo pueden hacer a través de su celular o también a través del computador, abriendo otra pestaña. Ingresan a la página web www.menti.com. Ingresan a esa página y podrán responder esta pregunta, y también aparece un código, ¿ya? El código 673599. Voy a abrir la pantalla, ¿ya? Esta era una actividad que teníamos, pero no alcanzamos a hacerla, no da el tiempo, pero esta segunda sí. Vamos a ver acá. Esta es la actividad, ¿la alcanzan a ver? Eduardo, ¿se ve ahí la pantalla? Se ve la pregunta, dice... Sí, después de esta segunda videoconferencia, Sí, ¿con qué correcto. mensaje te quedaste? Sí, lo invito por favor a ingresar a www.menti.com y anotar el siguiente código, 673599, ¿ya? Y acá ustedes pueden anotar un mensaje de síntesis o de conclusión con respecto a la temática que abordamos el día de hoy, la evaluación. Entonces los invito a que puedan participar y puedan agregar la información que ahí se le está solicitando. Vamos a ver que se vayan conectando. Ahí ya, evaluación coherente, muy bien. Ahí se van agregándose los comentarios de los académicos. Vamos a ver que puedan participar más personas. Esto es una buena herramienta, Menti, ya Mentimeter, pueden encontrarlo también, para hacer lluvia de ideas, también trabajar con los estudiantes, hacerlo que ellos puedan opinar. ¿Algo más? ¿Comentarios que puedan ahí agregarse? Menti.com. Hay muchas gracias, ya hay 4 académicos, 5 académicos ya, que 6, se agradece también ahí. Mira, ahí aparece una palabra interesante, estar dispuesto es lo primero. Ya, eso también, yo creo que la voluntad de uno también puede generar estos cambios y de poder hacer, ¿cierto?, lo mejor posible en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, parece simple, es necesario actualizarse. ¿Sí? Sí. ¿Algo, Pedrito, Eduardo? disculpa. Sí, lo que pasa es que primero agradecer la atención prestada por los profesores. Yo sé que es difícil de repente estar, digamos, habituándose a usar estas nuevas herramientas, sobre todo cuando estamos acostumbrados a la clase más tradicional, ¿cierto? En una sala de clase, de tipo expositiva, donde
no necesariamente hay mucha diversificación en los instrumentos y las estrategias que se utilizan. Sí, muy Pero bien. claramente esto demuestra que los profesores están interesados. El hecho de que participen en esta creación de nube de palabras igual da cuenta de la buena disposición, y yo de verdad que los felicito. Y bueno, reitero, cualquier cosa que requieran pueden a través de Pedro o directamente canalizar sus consultas a mi correo. Sí, también, gracias Eduardo. Paolo, Álvaro, ¿están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. aquí Oye, estamos pendientes de la... mira, nos quedan solamente casi 3 minutos. Algunas palabras para los académicos, Álvaro. No, agradecer a todos la Profesor. presencia, el aporte, la participación en esta última experiencia. Un aprendizaje. Todos los días, digamos, vamos metiéndonos más en el mar del Moodle. Algunos a lo mejor van a perder un poco la paciencia, pero no la pierdan. Estamos para apoyarlos, para poder, digamos, salir a flote todos juntos y poder aprender bien esta herramienta en aula virtual. Y un mensaje, a lo mejor un poquito, digamos, personal a los académicos de Vallenar. No perdamos digamos, estamos todos medio asustados aquí en Vallenar porque detectaron 4 casos de COVID, De verdad. de virus. Entonces, esto sirve como para distender un poquito la preocupación que entiendo tenían todos en sus casas, y tratar el mensaje que se replica en todos lados, quedarse en casa y, digamos, mantener utilizando estas herramientas para estar en contacto con el alumnado y seguir haciendo el trabajo. Muy bien. Estén muy bien. Paolo. Hacer propias las palabras de Álvaro, y que cualquier consulta de los profesores de la Facultad de Tecnología de Copiapó al correo, que les voy a responder en medida de lo que pueda, porque también estoy trabajando en la configuración de los equipos de la beca conectividad. Súper bien eso. Así que cualquier consulta, cualquier duda, ahí al correo. Gracias, Pablo. Eduardo, ¿algún mensaje? Bueno, nos diste ya algunas palabras para todos los académicos, pero algo más que se te haya quedado ahí que decir. Eduardo. Parece que no está. Perdón, que tenía que apagar el micrófono. Ya, sí. No, solamente reitero, agradecer, porque creo que en ocasiones no siempre está la apertura de mente para aprender, sobre todo cuando no se es pedagogo o no hay formación pedagógica de por medio. A veces se genera mucho temor o resistencia a estos cambios, a estas adaptaciones más que cambios, pero claramente se ha demostrado que los profesores de la Facultad Tecnológica tienen interés en seguir mejorando sus prácticas, y eso de verdad que es destacable. Más que el hecho de que sepan, es el hecho de que quieran aprender, y eso es valorable, sin ninguna duda es tal vez lo más destacable en este caso. Muchas gracias, Eduardo, y también, bueno, ya estamos casi a 1 minuto ya de terminar. Agradecerle a todos en esta nueva sesión. Alrededor de 45 académicos participaron, así que eso también marca una tendencia. Más personas han participado en estas actividades, así que los sigo invitando. Ya pronto les comunicaremos vía email la tercera videoconferencia para el próximo miércoles. Ya vamos a estar ahí atentos con ustedes también a sus consultas, a sus dudas, y los esperamos también en una próxima videoconferencia viendo otros temas interesantes, como puede ser la planificación online, también el instrumento de la unidad de inclusión, sobre la accesibilidad. Son algunos de los puntos que también podríamos ir abordando. Bueno, me despido. Un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes, y nos estaríamos viendo en una próxima sesión. Yo les comparto todos los archivos, agradecerle a todo el equipo TICS, a Eduardo, que nos dedicó su tiempo. Yo sé que está Eduardo muy ocupado ahí con la Facultad de Ingeniería, con todos los departamentos asociados. Así que te agradezco, Eduardo, y también cuenta conmigo desde la casa también cuando tengas que ver el tema de la estrategia y metodologías virtuales. Bueno, me despido, que estén muy bien y muchas gracias a todos. Ya que estén muy bien en sus casas. Saludos a Vallenar y cuídense, Vallenar. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien.
Muchas gracias, chao, que estén bien. Chao, Juan A Capo, todos. que esté muy bien, cuídate mucho. Chao, profesor Alexis.